Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por la presencia. Tengo el honor, el placer y la alegría de dar la bienvenida a la profesora Susana, al profesor Manuel. Hablando un poquito de ambos, Susana es profesora titular de Ética de la Comunicación en la Universidad de Valladolid. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado el máster en Comunicación con Fines Sociales en la Universidad de Valladolid y actualmente es vicedecana de Estudiantes y Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia. Sea muy bienvenida, Susana. Y tengo también a mi lado a Manuel, que es periodista, doctor en Ciencias en la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular y vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, miembro de la Red Europea IREN, presidente de la Asociación para la Investigación en Comunicación y Media, director del Grupo de Investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura como Andalucía de la Universidad de Málaga. Bienvenido, Manuel Chaparro. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Bárbara Tomiachi Giancola, soy alumna de la Cátedra UNESCO de Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, aquí en la Universidad de Valladolid. Soy doctoranda en la línea de Comunicación y Educación para la Paz y tengo el honor de hacer algunos de los comentarios y reflexiones a partir de la lectura de la obra Comunicación Radical, que habla sobre despatriarcalizar, decolonizar y ecologizar la cultura mediática. Bueno, hablando un poquito de las perspectivas de la obra, ya les conté que seguramente la voy a usar como base teórica de mi investigación doctoral. Seguramente es una de las obras que más me ha atravesado en los últimos tiempos, no solo porque también la parte de decolonizar y la parte del ecofeminismo me tocan, me atravesan mucho personalmente también como mujer, como investigadora y también como latinoamericana, mujer brasileña. Y también con la mirada de ecologizar la cultura mediática, que es un poco de los comentarios que voy a traer aquí y que tienen sinergia con el Congreso presente. Así que para empezar, quiero trazer una de las frases que es citada en la obra, que es de Casey Camp, que es una activista por los derechos indígenas y que nos muestra un poco sobre esta nuestra noción de lo que es el yo naturaleza y lo que es la naturaleza. Y de cuando hablamos sobre la naturaleza, sobre hablar sobre algo que somos nosotros, y no algo que está lejano, algo que está afuera, algo que está lejos de nuestras narrativas. Así que yo también, además de los estudios aquí en la cátedra, también imparto un posgrado en Psicología Transpersonal en la Unipaz en Brasil. Y allí tenemos muchas metodologías que aportan esta mirada para el yo naturaleza, de que nosotros seres humanos, estamos en comunión con todos los otros seres de vida en la Tierra y que al final somos nosotros defendiendo a nosotros y a nosotras mismas cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de todos los paradigmas y todos los modelos de comunicación que son propuestos a partir de la obra. Así que esta mirada del yo con la naturaleza para mí es una de las claves de la obra y una de las claves que más son sinérgicas con el presente momento y que también están muy presentes en el lenguaje también de la obra, que hace muchas metáforas con elementos naturales, habla de la comunicación rizomática, una comunicación desde la raíz, hace muchas también metáforas con bosques, con ríos, con elementos naturales que están presentes, que ni siempre están presentes en nuestro cotidiano, pero no es por eso que no están en nosotros. Al final, nosotros también somos agua, somos tierra, somos fuego, somos estos elementos naturales. Así que, bueno, esta mirada, además de parecer muy bonita, también es muy real y muy necesaria para todo lo que estamos planteando. Y además del punto del yo naturaleza del libro, yo también quiero destacar mucho la invitación para el sentir pensar de la comunicación. Y quiero traer un breve relato de una clase que yo impartí en Brasil. Yo tengo también un proyecto que se llama Comunica con el Alma. Es una agencia donde hacemos talleres de comunicación para la paz, principalmente junto a jóvenes en vulnerabilidad en las favelas de São Paulo, la ciudad donde vengo.
Y en una de las clases que yo estaba impartiendo, yo me acuerdo de compartir con los chicos y chicas que es casi que una poesía de Cacaverá, que también es un activista indígena, también por las causas del cambio climático, y es uno de los maestros de la Unipaz en Brasil, y que cuenta un poco sobre este poder de la comunicación y de las palabras de una manera muy, muy poética, donde dice: abra cada palabra y mira, ella está viva; abre cada palabra y siente, pues tiene un cuerpo; abre cada palabra y escucha, pues vibra un destino; abre cada palabra y pronúnciala, ella es un espíritu en acción; y abre cada palabra y date cuenta, pues lleva una intención. Y justo cuando estaba impartiendo esta clase, uno de los chicos de una de las favelas, de las comunidades que tenemos allí, de unos 14 años, me ha preguntado: maestra, pero para ti, ¿qué piensas que él ha querido decir con que la palabra es un espíritu en acción? Y al final es una pregunta muy honda. Sí. Y llevamos casi toda la clase hablando un poco sobre este espíritu en acción que somos a través de nuestra palabra y a través de nuestra comunicación. Y luego a partir de ahí ha salido preguntas como: ¿cuál es el papel del rescate de la inocencia dentro de este contexto para la cultura de paz a través de la comunicación? Y al final allí, en aquella rueda con aquellos jóvenes, yo estaba mucho más como aprendiz de que como maestra, y compartimos muchas reflexiones que son muy planteadas también en la obra, y que hablan mucho sobre la creación de estos espacios y la mirada para estas sabedorías que muchas veces no están tan cercanos de la academia, pero que al final son sabedorías muy importantes para todos estos diálogos que estamos planteando. Y bueno, yo soy muy, muy fan de este párrafo que está presente en la obra también. Ya los he dicho que va a ser el primer párrafo de mi tesis doctoral, que habla mucho sobre esta comunicación para el sentir y el resgate de una comunicación con alma, una comunicación desde el corazón, y una comunicación que junto con estos jóvenes y también con todas las investigaciones que hacemos aquí en los estudios de paz, vemos que es muchas veces un estadio de comunicación que es muy innato y es muy intuitivo en todos los jóvenes. También trabajando con niños y niñas, vemos que hay algo que es muy natural, que está presente en todos los seres, que es esta comunicación que más allá de la palabra, esta comunicación con una intención, y que tiene un vínculo orgánico y que se conecta con todo. Entonces es una conexión constante con el entorno, con los otros seres, es mirar a todas las formas de vida con respeto y también con todo el cosmos. Así que ocurre mucho más allá del interhumano y de lo humano. Es esto el momento de estar presente, de poder sentir esta comunicación que nos acerca y de poder notarla como la naturaleza que es. Entonces, para mí, esta fue la idea principal que más me ha atravesado de la lectura del libro y, bueno, de todo lo que he planteado. Y estoy segura, y hablo eso también en la reseña que hice del libro, que es un libro que no llega a nosotros por casualidad. Podemos notar muchas sincronicidades mientras los leemos, y tampoco es por casualidad que acá estamos reunidos, reunidas, y estamos trayendo algo que el chico que me ha hecho la pregunta se llama Pedro. Algo que Pedro me trae mucho, que es esta esperanza, la esperanza que Paulo Freire, brasileño, lo dice, que no es un esperanzar que espera, sino un esperanzar que actúa, un esperanzar que coopera junto con otras personas para que podamos plantear nuevas narrativas, nuevos cuentos y nuevas maneras de nos comunicarnos, y maneras que están ahí, que tampoco son nuevas, porque hay muchos pueblos originarios, hay muchas culturas que la están planteando a miles de años, y al final es solo abrir y sentir, y así podemos comunicarlos. Así que bueno, yo hablo, si me deja yo me quedo aquí durante mucho tiempo, pero les hablo con esta inspiración, y ahora para que podamos reflejar un poco juntos y también escucharlos, que es lo que más queremos aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Qué detalle de presentación tan bella, ¿no? y tan sentida. Muchísimas gracias por estar aquí. Este encuentro nos gustaría que fuese más informal o más próximo, como nos gusta la comunicación, ¿no? Más de piel,
Pero bueno, nos han situado aquí, por si acaso hay alguien online, saludos online, pero sería bonito estar más cerca. Quiero agradecer de corazón, o queremos agradecer a Francisco Fernández esta invitación. Estamos disfrutando este congreso muchísimo, nos está calando y cada vez estamos como más interpelados, ¿no? a escuchar, a saber y a hacer algo. Y gracias a todas las personas que están aquí. José Luis, es un honor enorme, de verdad, hablar para la audiencia. Hasta qué punto es al revés, ¿no? Es una audiencia la que te está enviando energías, ¿no? y te eleva. En este caso, la audiencia nos eleva. Muchísimas gracias. Yolanda, Isabel, Sergio, Hermes, Ulises, y para mí es muy importante que estén las personas del Máster de Estudios de Paz, porque me gustaría que hablásemos de paz, o del doctorado, perdón, ¿no? El doctorado. Y bueno, pues ha dicho Bárbara cosas preciosas que a mí me encantaría que en este congreso pues, se recogieran. Ayer hablando con ella decía, es que si preguntamos a la gente, podemos preguntar, ¿qué es la naturaleza para ti? Señálame, dibújame, dime qué es la naturaleza. A lo mejor dibujamos un árbol, puede ser, ¿no? O qué dibujamos, ¿no? O si le preguntamos a Google, qué es la naturaleza o qué es el cambio climático, podemos hacerlo en imágenes, pues vamos a ver que hay unos códigos cromáticos y que hay unos símbolos, ¿no? que predominan sobre otros. Pero todos ellos coinciden en representar algo exógeno, algo externo, como si la naturaleza fuese una otredad, ¿no? Y ahí está el problema, porque cuando generamos otredad, generamos distancia, incomprensión, miedo, que es el peor alimento del odio, y creo que estamos atravesados por esa concepción de lo natural como algo fuera de nosotros. El concepto de medio ambiente es un concepto antropocentrista, ¿no? Es decir, entendemos a la naturaleza como algo que nos rodea como seres humanos. Y a partir de ahí, en la medida en que nos afecta, en la medida en que nos vale, lo vamos gestionando, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la naturaleza está en nuestro cuerpo, ¿no? Somos naturaleza, somos parte de la naturaleza y somos una parte ridícula de la naturaleza. Creo que el 0,01 de los seres que viven en este planeta es el ser humano, ¿no? Y los animales creo que son el 5%. Porque muchas veces pensamos en la naturaleza como animales, ¿no? La naturaleza es principalmente vegetal, es principalmente bacterias, hongos, ¿no? Es otra cosa. Y nos hemos creído que somos algo, ¿no? Pero sobre todo la naturaleza somos nosotros y el cambio climático está en nosotros y la crisis ambiental está en nuestro cuerpo. Hay un libro de Karma Valls. Bueno, todos los trabajos de Karma Valls explican cómo la toxicidad ambiental está afectándonos en nuestro cuerpo y probablemente la mayoría de los males que estamos sufriendo quienes estamos aquí, yo puedo hablar de los míos, tienen que ver con la contaminación ambiental. Es decir, que la crisis ambiental está en nuestro cuerpo. Es que está ya, no es un meteorito que va a caer, es que está en nuestro cuerpo estallando. Y desde ahí creo que comprenderíamos mejor la naturaleza, no como una mirada alejada. Decía Celia Moros que conceptualizar es politizar. Claro, ¿qué términos utilizamos? Utilizamos medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, o antes, depende de qué políticas, de agricultura, pesca y alimentación, es decir, que queremos que la naturaleza nos sirva, esto en este país, ¿no? ¿Qué nos da la naturaleza? ¿Qué nos da? ¿No? De pequeños estudiamos los libros y te dicen, las vacas nos dan la leche. No nos dan la leche, se la quitamos, ¿no? Como dicen muy bien las activistas animalistas. No es lo que nos da la naturaleza, es cómo la percibimos. El concepto de paisaje, por ejemplo, hoy lo explicaba muy bien Domingo García.
el concepto de paisaje, que es un concepto estético, ¿no?, ha construido buena parte de cómo hemos aprendido a ver la naturaleza, que hoy en día la entendemos como escenario del ser humano, en el cine, por ejemplo, ¿no?, en nuestros retratos, en nuestros selfies, es un escenario del ser humano. Claro, todo eso nos lleva a una comprensión peligrosa de la naturaleza, ¿no? Has dicho la palabra ecofeminismo, creo que es muy importante en este debate hablar de ecofeminismo. El pensamiento ecofeminista encontró que la guerra a la naturaleza, la guerra que hacemos a la naturaleza, la caza es la guerra a los animales, esta guerra que tiene mucho que ver con el paradigma bélico con el que hemos construido la historia, una historia, ¿no? Porque decía Margaret Mead que la civilización surge cuando un hueso roto es curado, ¿no? Cuando alguien es capaz de cuidar de una persona que no se vale por sí misma. Eso es la civilización, no es la historia de las guerras, es la historia de quién va reparando el daño que hacen las violencias, ¿no? Más bien, pero esa historia no se ha contado. Esa historia más femenina no se ha contado y que es la historia que realmente nos ha construido, nos ha dejado llegar, no la historia de la guerra. Pero la guerra de la naturaleza la explica el ecofeminismo, encuentra que tiene la misma raíz, y por eso nuestra propuesta un poco rizomática, la misma raíz que la guerra a las mujeres y que la guerra a otras culturas, ¿no? Es decir, que al final el androcentrismo ha convertido en objeto de consumo, en objeto de explotación para el mayor beneficio, sobre todo de los hombres, a la naturaleza, a otros seres, a los animales, a las mujeres, ¿no? Y en la medida en que nos convierte en objetos, a la naturaleza es un objeto de extracción, ¿no? Lo entendemos desde un punto de vista extractivista, el cuerpo de las mujeres exactamente igual, en la medida que los animales, se produce simbólicamente en esto que llaman el referente ausente. Es decir, yo como carne porque no veo al animal. O sea, si vemos un conejito y jugamos con él, seríamos incapaces de comernos el conejito, como somos incapaces de comernos nuestro gato o como somos incapaces de comer nuestro canario, ¿no? Es decir, el referente ausente es lo más importante, lo que hace que justifiquemos la violencia. ¿De qué manera se construye eso? Objetualizando, convirtiéndolo en objeto. Y si insistentemente lo vemos como un objeto, pues entonces podemos abusar de ello, ¿no? Eliminar el sujeto. Por eso es tan importante lo que hemos dicho estos días y se ha comentado de por qué el Mar Menor hoy es tan importante que sea considerado sujeto, o determinado río en América se ha considerado sujeto de derechos. Es tan importante hablar de sujeto y no de objeto. Pero bueno, todo esto es un poco la intención del libro, que sobre todo es dialogar y que es una puesta en común, un hablar en común que nos gustaría que se produjera aquí hoy y en el que han intervenido también Agustín García Matilla y Eloís Sernos Saldas, que de aquí de Castellón, que no ha podido venir porque está cuidando a su padre que está en el hospital. Y ahí vuelvo al feminismo, ¿no? al cuidado como una cualidad moral que Victoria Camps decía que era una cualidad de una madurez especial, ¿no? El cuidado realmente no solo es un principio ético, sino que nos hace más felices que atacarnos y nos hace más felices que competir, ¿no? Cuidarnos nos hace más felices. Entonces deberíamos repensar en esto que ha dicho hoy Yolanda, creo que ha sido, ¿no? O no, una alumna, creo que ha dicho cuidar a la naturaleza. Cuidar a la naturaleza. Bueno, me toca. Estoy contento, estoy feliz desde que empecé a escribir este libro, que ha sido un parto, no sé si de pandemia o post-pandemia, a partir de una reflexión que yo le lancé aquí diciéndole, a ver, ¿qué importancia tiene hoy la oralidad? Es decir, nos hemos prestado tanto a la tecnología que hemos perdido presencialidad y hemos perdido oralidad, cuando el ser humano, como toda la naturaleza, es presencialidad y es oralidad. Entonces empezaba a recordar cómo los grandes filósofos griegos, que todavía estudiamos, porque las preguntas siguen siendo las mismas, quiénes somos, dónde vivimos, dónde vamos, pues ellos renegaban de la escritura.
porque la escritura era como confiar a la memoria y no ser capaz de tener la capacidad de expresar el pensamiento verbalmente. Y esto era básico. Entonces, ahí hemos empezado a confiarnos en unas tecnologías, que no es que yo sea antitecnología, pero tampoco soy tecnofílico, no quiero serlo, ¿no? Pero hemos perdido esa centralidad. Yo espero que a estas alturas hayan entendido que comunicación radical, su significado real es que tenemos que volver a las raíces de una verdadera comunicación que la hemos perdido. Una comunicación que se ha prestado, se ha corrompido por las tecnologías. Y no hemos sido capaces de poner las tecnologías en el centro de la naturaleza. Es decir, comunicar, que de toda la vida nos enseñaron y hemos pensado que es hablar entre seres humanos, de toda la vida, y antes de este principio racionalista, la comunicación era con la naturaleza. Porque si no te comunicabas con la naturaleza, no sobrevivías. Tenías que saber entender el tiempo, escuchar el viento, escuchar el agua, escuchar la brisa, escuchar los animales, escuchar cuando vienen los frutos, escuchar para poder dialogar. Y esto lo hemos perdido. Cuando yo voy a clase y le pregunto a mis estudiantes, en el camino acá, ¿qué pájaro habéis escuchado, qué pájaro habéis visto? No han visto. Cuando lo he preguntado 14 veces en clase, empieza a decirme, sí, esta mañana vi uno negro con el pico amarillo. Digo, eso se llama mirlo. ¿Y cantaba? No, no cantaba. Dentro de un mes va a cantar. ¿Por qué? Dice, porque dentro de un mes entrará el cielo, entrará la primavera, y cuando el mirlo cante, no porque lo diga el Corte Inglés, sabemos que empezó la primavera. Es decir, escuchar la naturaleza es esencial. Voy a leer una frase que no está en el libro, pero son de las frases de las que nos inspiran. Es decir, cómo hacer una comunicación raíz para recuperar la oralidad, que es recuperar la epidermis. Porque hablamos todos los días de redes sociales, como si no hubieran existido nunca antes de tener un smartphone y de tener una computadora y de tener esto que tenemos aquí. Para mí, para nosotros en el libro, eso se llaman redes virtuales, que pueden tener más o menos, a partir del conocimiento que tengamos unas de otras, ¿no? Podemos amplificar la relación epidérmica que tengamos. Pero las redes sociales existieron de toda la vida antes de que viniera Zuckerberg y vinieran todos estos tecnólogos, ¿no? La cofradía del barrio, el club deportivo del barrio, la de la Semana Santa, la Cruz Roja, el Banco de Alimentos, esos son redes sociales de verdad. ¿Que se pueden amplificar a través de redes virtuales? Bueno, pues chapó, pongamos esa tecnología en su lugar. La primera de las frases que me encanta es de un entomólogo. Yo soy de comunicación, pero como le decía José Luis, leo de todo menos comunicación, porque trato de llevar de otras disciplinas a la comunicación. Y este entomólogo, Edward Osborne Wilson, que falleció el año pasado, que les recomiendo que lo lean, el mayor especialista sobre el mundo de las hormigas, dice, ¿qué te puede enseñar las hormigas a un comunicador? Bueno, pues como él decía, la biomasa de las hormigas en la Tierra es tan grande como la biomasa del ser humano, pero mientras que las hormigas contribuyen a crear y a fertilizar el planeta, el humano lo destruye. Luego, ¿tendremos que aprender de las hormigas? ¿Tendremos que aprender a comunicarnos con ellas? ¿Podemos decir que las hormigas, que nosotros somos seres inteligentes, pero que las hormigas son sabias? Pues seguramente, porque contribuyen a regenerar. Pues este maravilloso personaje escribió una frase que hay que tenerla presente. Decía, tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es sumamente peligroso. Ese es el mundo que enfrentamos. Ese es el mundo que enfrentamos. Y hay que reconocerlo así. No por ser negativo, sino por hacer una radiografía real para ver cómo corregimos la situación. Y luego me voy a la poesía y me voy a Walt Whitman para recuperar ese sentir que el libro quiere recuperar. Os leo dos breves poemas que me parecen muy significativos, muy relevantes del lugar que nosotras, y perdona que a mí me gusta hablar siempre en femenino, me gusta ocuparme porque somos personas, ¿no? Entonces llevo 30 años dando clase y hablando en femenino y no me puedo corregir ahora porque creo que Nebrija normativizó lo que era normal hace 500 años y hoy tenemos que normativizar lo que es normal hoy día, visibilizar el género de verdad y dedicarnos a ser personas, no excluir. Entonces, yo sé, creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena
y un huevo de régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de lo señalado, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta, con su cabeza gacha, supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles. Nos coloca en otra perspectiva de lo que debemos mirar y cómo mirar el mundo, o sitúa al animal y a la naturaleza por debajo de nosotros. Es decir, esto nos invita a abandonar este androcentrismo que hemos construido en los últimos siglos, ¿no? Y dice, creo que podría volverme a vivir con los animales. Son tan plácidos y tan sufridos, me quedo mirándolos días y días sin cansarme. No preguntan, ni se quejan de su condición, no andan despiertos por la noche, ni lloran por sus pecados, y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios. No hay ninguno descontento, ni ganado por la locura de poseer, ni ganado por la locura de poseer cosas. Ninguno se arrodilla ante los otros, ni ante los muertos de su clase que vivieron miles de siglos antes que él. En toda la tierra no hay un solo que sea desdichado o venerable. ¿Tenemos que aprender de la naturaleza? ¿Tendremos que volver a reconectar para aprender de esta sencillez? Porque hemos corrompido la palabra, y de eso va el libro. Es un libro que es una provocación que busca los elementos disruptivos y divergentes que en nuestra sociedad son del antisistema, ¿verdad? Pero como yo digo, si hay alguien de acuerdo que esté con este sistema, cómo funcionan ahí afuera las cosas, pues que lo diga claramente. Entonces, si estamos disconformes, pues seremos divergentes, seremos disruptivos y seguramente todas seamos antisistema, en mayor o menor medida, pero no podemos conformarnos. Entonces es un tratar de recuperar todo esto que se ha ido corrompiendo con la palabra y darle la vuelta a todo, al concepto de sostenibilidad, que es un invento del marketing, lo siento mucho. Antes contaba el chiste que hacía Braungart y McDonald, ¿no? Que no son dos personas que no sean ilustradas ni cualificadas, ¿no? Cuando decían aquello de te encuentras con un amigo por la calle, le pregunta qué tal te va con la pareja y el otro le dice sostenible. O sea, y hemos considerado que lo sostenible debe ser nuestra relación con el planeta, relación con el planeta sostenible, que se definió en los años 80, y todavía seguimos diciendo que el planeta se puede salvar y no poner en riesgo a futuras generaciones cuando nuestra huella ecológica ha superado ya todos los límites y sabemos que la única manera de dar marcha atrás es empezar a cambiar el modelo económico. El modelo económico capitalista, no otra cosa. Pero es que esto duele mucho decirlo. Entonces, a los medios de producir que lo que está fallando es el modelo capitalista, pues parece que los convierte en comunistas o en podemistas o en no sé quéistas, o en izquierdistas o anticapitalistas, pues en lo que te convierta en lo que sea. Pero hay que reconocer que las cosas así y hay que decirlas sin miedo. Porque todo está por rehacer y por repensar y por rediseñar, que es una de las máximas del amigo Arturo Escobar, con el que estuvimos en Bogotá en 2019, cuando dice que lo importante hoy es el rediseño de todo, de nuestro pensar, de la vida y nuestro quehacer, porque estamos haciendo mal. Entonces, pues en el libro pues también entramos con la crítica a los derechos humanos, porque claro, está muy bien tener derechos humanos, pero si el humano no se entiende con la naturaleza y la naturaleza no tiene derecho, el humano no sirve. Es decir, podemos seguir martirizando la Tierra, ¿no? No hace falta irse a Marte, acabaremos en Marte. Estamos martirizando la Tierra, porque estamos defendiendo derechos humanos. Pero los derechos humanos y los derechos de la Tierra no son nada. Esto que dicen los pueblos originarios cuesta trabajo de ser reconocido. A lo mejor también al ámbito del derecho hay que darle un poquito la vuelta al calcetín y hay que empezar a hablar desde esta óptica. A lo mejor cuando hablamos de la sostenibilidad tenemos que hablar de cómo hacer no sostenibilidad sino bioeconomía, que ya lo dijo Georges Courregen en los años 70. Si los principios no son bioeconómicos, es decir, si el principio económico no respeta y no se comporta como lo hace la naturaleza, estamos condenados. Es decir, que yo pueda coger esta camisa cuando ya no la utilice, la tire y la bote al campo y se la coman los gusanos, las bacterias y vuelva a fertilizar, es un principio bioeconómico. Pero resulta que nosotros fabricamos muchas cosas que no se prestan a la bioeconomía. Y esto son políticas
políticas que hay que aplicar, sin miedo y no ser timorato. Por eso también cuestionamos todo lo que tiene que ver con una comunicación mal definida, como una comunicación solamente como lo humano. Por eso cuestionamos también la debilidad de los que llamaron objetivos del milenio y los objetivos del ODS, porque ¿cómo vamos a combatir la pobreza que está mal definida? Deberíamos decir, ¿cómo vamos a luchar para favorecer a las empobrecidas? Porque nadie nace pobre, se les construye, se les fabrica. Si no hablamos de la redistribución de la riqueza, es imposible, ¿verdad? Pues en los ODS el objetivo no es redistribuir riqueza, es acabar con la pobreza. ¿Y cómo lo hago? Si no planteo redistribución. ¿Cómo hablo de acabar con la guerra si no aplico el principio de dejar de construir armas y de vender armas? Que es el mayor negocio que hay. Hay una guerra en Ucrania porque ya habían armas que estaban caducadas y interesa probar otras armas. Y porque hay dos señores que se han metido el dedo en el ojo uno al otro y cada uno tiene una fuerza detrás que lo avala. Es decir, seguimos comunicando y seguimos informando sobre la guerra. Hablamos de medios de comunicación cuando deberíamos hablar de medios de información o de divulgación y le arrogamos la comunicación a un medio que no dialoga con la ciudadanía. Y esto ya lo dijo Pascual, lo dijo Beltrán, lo ha dicho Dominique Bolto, lo han dicho mucho. Hay que reformar las teorías de la comunicación para volver a recuperar este sentido. Todo esto se va mezclando en el libro de distintas perspectivas. O sea, es esta provocación de decir, ¿desde dónde repensar? Y ahí le entramos y ahí nos ponemos. El libro, como veis, tiene el comunicación radical y si ¿cómo volver a la comunicación radical? Pues hay que decolonizar. No descolonizar, sino decolonizar nuestros imaginarios. Porque desde que salimos de las escuelas hemos aprendido una cantidad de necedades sobre las que tenemos que reflexionar, en las que no reconocemos que el planeta es finito, que los bienes que necesitamos para nuestra vida son finitos, que cuando nos dicen que bienvenido al coche eléctrico, sabemos que no hay batería para todos los coches de 9.000 millones de personas, ni siquiera para 1.000 millones, y que eso significa una destrucción de naturaleza. Entonces, no informamos, no divulgamos correctamente. Entonces, hay que decolonizar ideas, hay que decolonizar este androcentrismo que tenemos. Tenemos que decolonizarnos lo tenía por aquí escrito, digo, para que no se me vaya, de nuestra cultura androcéntrica, de nuestra cultura heteropatriarcal, de nuestra cultura eurocéntrica, dogmáticamente racionalista, tecnofílica. Hay que empezar a trabajar desde otra mirada. Hay que buscarse otra esquina, otro rincón desde el que pensar. Y para decolonizar hay que despatriarcalizar. Si no pensamos como ellas, y ella también en la naturaleza, no cambiaremos nada. Y está importante pensar en el género, pero yo pienso de verdad como debería pensar desde un sentimiento despatriarcalizador o me comporto como hombre cada vez que puedo, porque hemos sido muy malcriados y todavía ahí abusamos y tenemos actos reflejos que no nos llevan a... Pero hay que empezar a pensar desde esa lógica y de esa óptica. No está muy claro, en el libro apuntamos algo, así las sociedades antes de ser patriarcales fueron sociedades dominadas por la matrística y eran matriarcales. Se piensa que sí, porque en los yacimientos arqueológicos, en la época preneolítica, lo que se encontraba eran huesos de gente fallecida, pero con posterioridad lo que se encuentra son huesos fragmentados, producto de la violencia de la guerra, que es cuando surgen los patriarcados. Tendremos que aprender también a reflexionar la historia. Y si no fue así, tendremos que empezar a pensar que la mujer es el centro de los cuidados, pero no por eso tiene que estar condenada a ser el centro de los cuidados. Y tenemos que empezar también a saber, nosotras, hombres, a cuidar. Esto es básico. A mí me encanta cuando llega... La prueba es que esto está vivo. Dice que esto es una utopía. Las utopías, como decía Foucault, son también heterotopías. Es decir, que se pueden cumplir hoy y se dan hoy. Para mí el gobierno de Colombia ahora mismo es una heterotopía, porque ahí está Francia Márquez, mujer negra, afro, cimarrona, originaria de pensamiento. Y pone el centro de atención, curiosamente, en muchas de las cosas que se dicen en el libro. Digo, mira, estamos pensando
En vez de pensar eurocéntricamente o en vez de pensar desde la América Latina, estamos pensando de manera aviayalense, desde el Avia Yala, desde un sentir originario, que no es el pensar que el originario tenga razón, pero que el originario hay mucha razón. Que cuando hoy los ecologistas plantean soluciones, no se dan cuenta de que estas soluciones ya estaban en esos pueblos, ya estaban y ya se aplican. Oye, pues miremos y aprendamos para ver cómo volvemos a hacer, cómo ellos contemplan y cuidan la naturaleza, ¿no? Y cómo tenemos que seguir haciéndolo. En fin, y por último, ecologizar. Y lo primero que hay que ecologizar es la comunicación. Hay que volverla ecológica la comunicación. El final del libro termina con un capítulo que se llama comunicación circular. Íbamos a llamarle decálogo, pero bueno, pues mira, igual que en la economía hay que hacerla circular, a lo mejor lo hacemos circular la comunicación y la hacemos de proximidad y la hacemos de kilómetro cero y hacemos que se reutilicen herramientas que se abandonaron y que servían para comunicar en lo próximo, desde el teatro a los pasquines, a los panfletos. Pues sí, esto comunica, esto transfiere y se usa en muchos sitios todavía. Y no depende de que... ¿Sabéis que si mañana llega una tormenta magnética del Sol, que es muy probable, todos nuestros dispositivos electrónicos se apaguen? Que todos los trenes se paralicen y que toda la sociedad se paralice porque todo pasa por las transmisiones. Pues ese es un futuro que analizan los técnicos de la NASA. Dice, ¿en qué momento va a llegar una tormenta electromagnética del Sol? Que es muy probable, porque ya pasó una vez, en los años 20. Lo que pasa es que en los años 20 no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Esto paralizaría absolutamente todo. ¿Y qué hacemos entonces? Como yo le digo a mis estudiantes, tú manejas tanto el teclado y manejas tanto esto, que si un día te quedas en una isla de Robinson Crusoe, serías incapaz de coger un palito para escribir SOS y que lo viera un avión. Porque ha perdido la capacidad de hacer caligrafía incluso. Es terrible, pero se pierde hasta esas capacidades. Entonces, ¿por qué esto de lo antiguo ya no tiene valor? Y abrazamos la modernidad como si fuera un principio, cuando sabemos que la modernidad nos lleva al camino de los lemmings, ¿no? De estos ratoncitos que se están arrojando por un precipicio porque no encuentran otra cosa que hacer. Y en ese camino es donde estamos, ¿no? Y por último, algo que he aprendido mucho escribiendo el libro con Susana, porque claro, son dos cabezas pensantes. Cuando he escrito solo, me como el coco y peleo conmigo mismo y me pego chocazo contra la pared. Pero es más amable pegártelo con otra persona, pero además ser complementario y ir aprendiendo. Además, casi no ha habido discusiones, ¿no? De pronto me decía, no, evolución, ¿no? O sea, el principio darwinista que todavía aplicamos, ¿no?, de que la naturaleza evoluciona por competencia y por competitividad, es falso, ¿no? Ya lo demostró Lynn Margulis. Dice, ¿no?, la evolución se produce por cooperación. Todas las especies han evolucionado por cooperación, desde las especies vegetales a las animales, a las bacterias, los gusanos, los hongos, todo han evolucionado por cooperación. Y esto es una esencia. Entonces, hay principios que no sabemos cómo abandonarlos. Hay que empezar a decolonizar el pensamiento y tratar de hacer una comunicación que nos lleve a esta centralidad. No estamos descubriendo nada nuevo. Prácticamente todo estaba. Lo que hemos hecho ha sido tratar de reunirlo en un libro que intenta ser provocador para animar a la lectura. Me encantaría que lo leyerais en vuestra biblioteca o porque lo compráis, como fuera, y tratar de compartir este pluriverso, este pensamiento multiontológico, este pensamiento multiepistémico, este pensamiento del pluriverso, que es como dicen los colombianos, que es un sentipensar. Tenemos que pensar, la emoción es sentipensante, la emoción de la derecha es visceral, por eso es fácil de penetración. La emoción de la razón es sentipensar y es corazonar. Y tenemos que empezar a poner emoción desde un pensamiento propositivo y utópico. La utopía existe, lo que no existe es la quimera en la que nos están vendiendo. Gracias.
si quieren preguntar, por favor, o si quieren debatir, o si quieren decir estáis locos, encantado de la vida, estamos locas por debatir. ¿Hay algún vegetariano o una persona vegetariana en la sala? Ah, eres vegetariana tú. Estaba claro que estaba bien. Casi somos dos. Mira, ahí. Y nos puedes decir, si no tú también, Bárbara, te atacan, se meten contigo, te critican, que parece que el que tiene una actitud ecologista es como un radical. Bueno, la verdad soy vegetariana hace poco tiempo y sí, en ocasiones, sí, más que todo en cuestiones familiares. Bueno, es complicado. Y ya, pero los comentarios que más se escuchan a veces es como no podría hacerlo, o cuidado te desmayas, o cosas. Es curioso así. la cantidad de, vamos a decir, no sé, prejuicios que hay hacia las actitudes más inofensivas del mundo, ¿no? Cualquiera que tiene una actitud un poco de cuidado, por ejemplo, una persona que sea simplemente vegetariana, ¿no? ¿Hay algo más inofensivo que eso? Yo creo que no, ¿no? Y en cambio yo percibo que la gente se pone muy en contra. Bueno, no exageres, bueno, es que te va a faltar vitaminas, bueno, un día es un día. Es como todo a la contra, ¿no? Yo tengo una hija vegetariana y lo veo. Y en las clases de ética, de todo lo que he llevado al aula, y he llevado de todo, lo que generó una reacción más visceral en el término que ha dicho Manuel fue llevar a un colectivo animalista. Había un sector de la clase indignadísimo, ¿no? Es verdad que una de las alumnas, pues su familia tenía una carnicería. Y esto lo digo porque, bueno, hay quienes hemos estudiado mucho la estrategia publicitaria, ¿no? Y hay muchas cosas que en estrategia de campañas se sabe y que no se está aplicando a las cosas importantes como es la naturaleza, y sí que se aplica en cambio a un detergente, ¿no? Y una de esas cosas es que se sabe que pedir un cambio de comportamiento a alguien puede ser negativo, puede volverse en tu contra. Esto se sabe, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el campo de la violencia de género, que yo lo he estudiado mucho, se sabe que puede ser pernicioso, y de hecho ha habido alguna campaña, recuerdo una en Andalucía que decía este hombre nunca ha roto un plato porque nunca ha limpiado, etcétera, y que estaba limpiando el coche, y aumentaron los casos de violencia de género después. Entonces hay que tener mucho cuidado con pedir un cambio de comportamiento, porque hay una cosa que se llama es como el sesgo de disponibilidad, que hace que justifiquemos nuestros comportamientos. Entonces, eres capaz de justificar tus comportamientos para encontrar una coherencia, aunque esté en contra de todo argumento, ¿no? Y si no somos vegetarianos, justificaremos como sea no ser vegetarianos, y el culpable será el vegetariano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando en la comunicación llamada ambiental se intenta pedir ¿y tú qué haces? O recicla, o todo esto. Esto puede a veces tener un efecto contrario, ¿no? Y hay otra cosa que también se sabe en las campañas de violencia de género, y es que representar a las víctimas es negativo, porque hay otro sesgo, el que llaman del mundo justo, que hace que denigremos a las víctimas. Y esto es un sesgo que compartimos, ¿no? Porque son de estos problemas que traemos heredados. La gente denigra a las víctimas, porque tú intentas que la realidad encaje, ¿no? Y que el mundo sea justo. Entonces, si aparece una víctima es que algo ha hecho. Y esto en experimentos psicológicos, que se ha comprobado continuamente, más víctima y más inocente más se la denigra, ¿no? En experimentos terroríficos. Entonces, cuando representamos a la naturaleza como víctima, el oso polar, porque si buscamos cambio climático nos va a aparecer el oso polar, el pájaro que está ahogado,
todo esto también hay que tener cuidado, porque son cosas que ya hemos aprendido, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, ¿no? Se va a denigrar a la víctima para justificar ese comportamiento que nos incomoda cambiar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se podrían revisar de las investigaciones. Hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama Cambio en el corazón, de Nick Cooney, que recoge todas las investigaciones psicológicas sobre campañas ecologistas. Es un libro criticado desde el punto de vista feminista, porque muchas veces el ecologismo ha olvidado el feminismo. Y aquí también podemos hablar de valores contra valores, ¿no? Desde que Greenpeace a las cumbres llevaba una señora casi desnuda con una pancarta, ¿no? Entonces, bueno, estás objetualizando a las mujeres para tus fines. Bueno, pero al margen de eso, es un libro que recoge todos estos experimentos, ¿no? de campañas ecologistas y cuáles son los errores en los que pueden caer. Y yo creo que hay que leer, ¿no? las investigaciones, y una de ellas es esto, ¿no? Mucho cuidado con pedir un cambio de comportamiento, porque puede ser... En cambio, sí se sabe cómo hacerlo, que es llamando al recuerdo. Esto en publicidad se sabe, ¿no? Si tú dices, mañana todo el mundo tiene que venir en bici porque es el día de la bici y vamos a poner una multa a quien venga en coche. Bueno, puede ser eficaz, ¿no? Porque la gente no quiere multas. Puede ser eficaz, pero eso no significa que se haya generado conciencia. En cambio, si en vez de decir, pues tienes que venir en bicicleta porque sí, se pregunta y se dice, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y montabas en bicicleta y cuando aprendiste el día aquel que por primera vez diste los primeros pedaleos? Entonces, rememorando ese recuerdo en el que has sido feliz, entonces es más fácil luego pedirte que lo continúes, ¿no? Esto se sabe en estrategias publicitarias. Entonces, bueno, yo creo que hace falta un poco de escuchar a la ciencia, que es lo que venimos diciendo en este congreso, y los experimentos que se han puesto en marcha para ver cuáles podrían ser las aproximaciones y saber que normalmente no es la concienciación la que nos hace cambiar nuestros comportamientos, ¿no? Sino al revés. Y lo ha dicho muy bien antes Domingo García Marzá. La moral, el concepto de moral etimológicamente significa hábito. La moral es un hábito. Entonces es más fácil que consigamos que las cosas funcionen a través de un hábito. Es verdad que ¿cómo se instala el hábito? ¿Cómo nos instalamos el hábito de ponernos el cinturón de seguridad? Es verdad que con multas, ¿no? Y con leyes. Pero la siguiente generación ya lo hace por hábito, porque es lo que ha visto y no lo cuestiona. Y siempre justificará su comportamiento con su conciencia. Entonces, esto de intentar generar hábitos normalmente no salen de la sensibilización. Hicimos un experimento en clase en el que pusimos un audiovisual que no sé si han visto de TEDx, una pareja que intentó llegar al consumo cero de plástico. Entonces, se van proponiendo llegar al consumo cero de plástico y les cuesta muchísimo, es imposible, ¿eh? Lo consiguen. Y lo contaban con muchísima gracia. Vimos el TEDx en clase y vimos también una serie de campañas sobre el plástico y el consumo de plástico. Todo el mundo muy concienciado. Hicimos un focus group, estuvimos viendo los problemas del abuso del uso del plástico, del exceso, todo el mundo concienciadísimo, todo el mundo. Bueno, pues habíamos repartido botellas de agua de plástico en el aula ese día y habíamos puesto un contenedor de plástico a la salida del aula. ¿Quién tiró la botella de plástico al contenedor de plástico que curiosamente estaba en el aula? Nadie. Es decir, ¿qué eficacia tienen estos audiovisuales sobre el consumo de plástico? Pues no lo sé. Inmediata, ninguna. Estamos en una sociedad en la que nunca ha habido tanta concienciación, jamás ha habido una generación tan concienciada, tan sensibilizada con el medio ambiente y nunca hemos encontrado una sociedad tan tóxica en la que se desperdicie tanto y con tal nivel de basura. Jamás. Esa es la contradicción. ¿Sensibilizando vamos a conseguir cambiar el comportamiento? Parece que no. Los experimentos parece que dicen al revés. Instala hábitos, como sea, instala hábitos y haremos que nuestra conciencia sea coherente con nuestros hábitos. No sé si tenéis alguna pregunta. Es curioso esto de la moral y la ética, pues porque resulta que cuando
La religión católica te dice, los viernes no se come carne, nadie lo duda, que es católico creyente. Cuando los musulmanes te dicen, no hay que comer carne de cerdo, nadie duda, un problema de salud. El perro es un animal impuro, pero el perro fuera de la sociedad porque transmite la rabia, animal impuro. Cuando los budistas dicen, somos veganos, pues no pasa problema. Pero si los ecologistas dicen, como que hicieron campaña en Alemania, un día a la semana todas las carnicerías van a estar cerradas. Le llamaron de todo. Es decir, hay un problema entre ética y moral que dice, bueno, ¿quién lo dice y quién lo impone? Y nos sorprende, pero no debería ser tan complejo, ¿no? Bueno, pues gracias, porque la verdad es que las expectativas de la presentación eran altas y las habéis cumplido con creces, y yo creo que nos habéis invitado a todos a leer con mucho interés esa comunicación de raíz, ¿no? De vuelta al origen. Yo quería hacer una pregunta que intentaré hilvanar un poco parte de lo que habéis comentado, porque ha habido un elemento que me ha parecido muy interesante, que es el de la tecnología. Porque al final, en todo este debate, la tecnología tiene un papel muy importante en el sentido de que es el acelerador. De alguna manera, el proceso en el que nos encontramos proviene de una industria de los hidrocarburos que transforma radicalmente el mundo hace un siglo y pico y que acelera pues, todo un proceso que es en el que nos encontramos. Yo siempre he sido muy defensor de la tecnología y hay una frase de Eudald Carbonell, que es un antropólogo, que es uno de los padres de Atapuerca, que dice que la tecnología nos hace humanos, ¿no? La tecnología es el fuego, la tecnología... Pero quizás esta velocidad que hemos experimentado en el último siglo y especialmente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, con la tecnología es de una velocidad que a lo mejor respecto a lo que comentaba Susana de los hábitos y de la moral y de los valores, nos están transformando nuestros hábitos y nuestros valores más rápido de lo que nosotros podemos asumirlo, ¿no? Y en ese sentido, claro, la comunicación está muy tensionada, porque la comunicación hoy en día se ejercita fundamentalmente a través de la comunicación. Me ha encantado esa vuelta a los orígenes de la comunicación oral, porque es, quítate de Twitter, pero es que quítate hasta la tipografía, quítate, vamos a la oralidad, ¿no? Porque al final la tecnología nos ha venido muy bien. La tecnología, yo coincido con Eudald Carbonell, que es intrínsecamente humana, pero, y ligándolo un poco con la sesión de domingo de esta mañana, pues creo que la tecnología sin ética, pues evidentemente pues se derrumba, pero que en este momento quizás la tecnología tiene una velocidad de implantación y de desarrollo que está barriendo nuestra capacidad de adaptarnos y en el ámbito de la comunicación, nuestra capacidad de que la comunicación sirva para su fin último, de poner en relación al ser humano entre sí y al ser humano con la naturaleza, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo podemos, frente a esa tensión en la que vive la comunicación, cómo podemos reaccionar, cómo podemos plantear una solución? Porque también me ha encantado esa frase de, bueno, si alguien está a favor del sistema, que salga y que lo defienda, porque todos somos antisistema. Pero claro, dentro de ese todos somos antisistema hay un espectro también muy amplio que habrá que buscar un punto que nos permita modificar el sistema sin romper las reglas del juego o ciertas reglas del juego que nos hemos dado como sociedad, ¿no? Entonces, y ahí la comunicación pues está muy tensionada, ¿no? Entonces yo creo que vemos todos un poco el diagnóstico, pero claro, encontrar la solución me parece que es muy complicado, ¿no? También es una apuesta de repensar las cosas, ¿no? Creo que es importante. Es decir, si podemos tener presencialidad, ¿por qué vamos a recurrir a una tecnología? Esto no pasa. Lo que pasa es que la pandemia nos ha acostumbrado a estar todo detrás de una pantalla, pero acabó la pandemia fuera de la pantalla. Comuniquémonos con piel, empecemos otra vez a tocarnos, empecemos a mirarnos a los ojos. Es que lo otro no es real. Entonces, hay una tecnología de la comunicación que realmente nos está incomunicando, que está generando mucha incomunicación. Es decir, por eso hay mucha gente que dice, yo ya paso de Facebook, paso de redes, porque no encuentro la satisfacción, lo que encuentro es una ansiedad. El éxito del clic, del tal, del cual, esto nos está matando. Nunca hemos tenido una sociedad con más problemas de demencia y de enfermedades mentales que ahora. Y es parte de las tecnologías. Pero es esta cosa que te vende la información. El 5G.
Venga, ya. Yo tengo un teléfono ahora mismo que es 3G, que no me deja hacer WhatsApp ni nada. Bueno, se me rompió el otro, he recuperado uno antiguo y estoy feliz de la vida. Porque lo único que tengo es SMS, que aquí no lo usa nadie, pero en Alemania todo el mundo usa SMS antes que WhatsApp, ¿no? Claro, y aquí casi todo el mundo es WhatsApp, ¿no? No tengo WhatsApp, tengo llamada de teléfono y SMS. No tengo navegador, no me dice la temperatura ni nada, pero saco la nariz y miro al cielo y ya sé el tiempo que va a hacer. O sea, es que no es tan necesaria tecnología, es pararte a repensar. Es como decir, necesitamos un automóvil, pues está bien, ¿no? Pero todos los días, a todo rato, o sea, es esto pararte. Y la educación y la enseñanza exactamente igual, ¿no? Y hay que repensar pues, las instalaciones y las infraestructuras que tenemos, porque somos esclavos. Es decir, ¿cuántos días llevamos aquí encerrados sin ver una mata de nada, ni un bicho? ¿Y por qué? ¿Esto es natural? Menos mal que han construido un ágora ahí fuera, pero ¿no podría esto tener ventanas y a través de las ventanas ver árboles? ¿Nos tenemos que encerrar como en una cueva, como topos, para debatir? ¿No? Hemos llegado a hacer cosas que son absurdas y que no las pensamos. Yo, si fuera arquitecto, no haría este diseño así. Pero durante un poco, a veces que nos teníamos que enclaustrar, encerrar, para concentrarnos, para que nada nos distraiga. La naturaleza te distrae. Es como dice, antes hablaba de Valencia y de los jardines y de la naturaleza y de más árboles. Mire, yo no quiero árboles ornamentales en mi ciudad. Yo quiero árboles que den fruto y que alimenten. Porque alimentarán a una fauna que vendrá a volver a habitar la ciudad, a pájaros que se alimentan de esas semillas. Pero cuando considero la ciudad con árboles y plantas ornamentales, ya sé que elimino la naturaleza. Pero es que me cae el fruto en lo alto del coche y es una porquería, porque luego me lo mancha, porque luego tal, porque vienen más pájaros y me cagan también el auto y me cagan las aceras y me voy a patinar y voy a resbalar. Vemos la naturaleza como un inconveniente, como un problema. Y la tecnología nos aparta de todo esto. Yo creo que sí se puede hacer el esfuerzo. El 5G, y cuando venga el 6 ya nos matará, ¿qué es lo que supone? Perder latencia, ¿no? O sea, la conexión instantánea, ¿vale? Apliquémosla, muy bien, usémosla cuando sea necesario utilizarla. Soy cirujano, vivo en Japón y voy a operar de un trasplante de riñón a alguien que está en Bogotá. Pues muy bien, bienvenida a una comunicación sin latencia, porque podré manipular un robot desde Tokio para hacer la operación, ahí sí, pero yo, persona humana que está todo el día aquí, ¿para qué quiero 5G? ¿Para que el mensaje no tarde ni un milisegundo en llegar a otra persona? Pero si no la tengo delante, ¿qué más da lo que tarde? Para que suba la película más rápido, pero ¿qué más rápido? Si al final tienes que echar 1 hora en verla. Sí, no pensamos realmente las cosas, entonces apostamos a una tecnología de mercado. Y ojo, el lenguaje de la comunicación no se está innovando ni inventando nuestras facultades. Se está inventando por los Zuckerberg de turno y por los mercaderes de las tiendas. Ellos son los que inventaron redes sociales. Son los que te venden la maquinita y los que hace que dependa de la maquinita. No estamos reflexionando sobre eso aquí. Nosotros seguimos tratando de hacer entender en comunicación a esos estudiantes la importancia de las 5W o de las 6W. Dice, mira, yo no quiero enseñar eso, porque es que mi abuela, cuando me contaba una cosa, nunca fue a la universidad ni casi a la escuela, pero cuando decía, abuela, ¿qué ha pasado hoy? Ella te decía el dónde, el cuándo, el cómo, por qué, y no había estudiado. Pero es una lógica de aplicación. Y en vez de pensar la comunicación para ver cómo la aplicamos, seguimos tratando de dar unas nociones de instrucciones tan elementales que al final pretendemos hasta examinar de esto, ¿no? Entonces, la pregunta es difícil, pero yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso digo, mira, en el trabajo tan intenso y tan exhaustivo que ha hecho Gemma, ¿no? con el decálogo, que es más que un decálogo, a mí hay cosas que me faltan, como por ejemplo, ¿por qué no se obligan los medios a tener un consejo asesor de gente experta que le diga dónde están los límites de lo que están comunicando bien y lo que están informando mal? No hay. Entonces, es muy delicado lo que estamos haciendo, pues que se mide en la calidad esto mismo y que ese sea parte del sello. La transparencia de las empresas, la transparencia de dónde vienen los ingresos, la transparencia de cómo funcionan, pero además que haya una voluntad verdadera por pensar verdaderamente el momento histórico en el que estamos.
En cualquier caso, pues el ser humano, esto es cíclico. Yo pienso que la historia es cíclica, que el ser humano, como cualquier especie, es cíclica y que si nosotros no sabemos corregir, pues cerraremos el ciclo más pronto que tarde, ¿no? Más pronto que tarde. Y lo bueno sería cerrarlo como lo cierra la naturaleza, volviendo a fertilizar para volver a empezar de nuevo, ¿no? Esto sería lo bueno, pero si no, vamos a cerrarlo una auténtica catarsis. Yo creo que hay muchas opciones, muchas opciones. Yo muchas veces me salgo con mis alumnos al patio cuando no hay nadie y allí estamos. Y allí hablamos. Yo necesito, para comunicarme con ellos, no necesito un PowerPoint diario, ni una máquina, ni un nada. No hace falta. Lo que hace falta es que aprendamos a hablar. Esto es lo importante. La universidad está, como decía un colega, dice, a mí, como profesor universitario, ¿para qué me pagan? Dice, me pagan por pensar y por hacer pensar. Así es. Si no cumplo con esto, yo, para ser un papagayo que viene aquí a repetir y a corregir exámenes, pues para eso no estoy. Entonces, todos los días tengo que venir con una idea para hacer pensar. Aunque en primera fila me diga una alumna, ay, profe, ¿otra vez pensar? Digo, bueno, no voy a perder la moral, hay que seguir pensando, ¿no? Es aplicar lógica de comportamiento natural. Y es una educación, es una educación. Yo quiero un grado que hable de esto. Necesitamos un grado que piense la comunicación desde otra óptica, que piense una comunicación ecosistémica. Lo ecosistema no es solamente lo medioambiental, lo ecosistema es pensar también en las migraciones, en el migrante, en los colectivos minorizados, en los colectivos despreciados, en el LGTBI. Es decir, esto también es la ecotransición, pensado desde la naturaleza, ¿no? Entonces, de verdad que hace falta un grado que piense sobre esto. Estamos un poco obsoletos en nuestro grado de comunicación, ¿no? En el libro nos hemos atrevido a poner una cosa que nos dirán que somos unos apocalípticos, que es desdigitalizar. Y no lo decimos porque no sea, yo soy muy digital, pero por eso. Y lo que pasa es que estamos en una sociedad que hasta que no llegas a un exceso, ¿no? A un exceso realmente nocivo, no se toman medidas. Por ejemplo, la obesidad, que es un problema en nuestro país y lo es en otros países, ¿no? Y es ahora cuando se están tomando medidas en los colegios, en la educación, en fin, pues esto es lo mismo. El concepto de Víctor Sampedro de dieta digital, pues pienso que hay que aplicarlo, ¿no? Porque todo en exceso pues es nocivo y está claro que la digitalización excesiva cuando a lo mejor hay otras alternativas, a veces pues nos está haciendo daño, ¿no? Entonces, cada vez hay más investigaciones también que lo están relacionando con los índices de depresión, sobre todo en menores, ¿no? Y en adolescentes. Claro, es que esto también es verdad que le interesa al sistema. Yo no sé si somos todos antisistema, desde luego somos todos sistema. Y entonces, cuando ocurre que en esta sociedad, desde muy jóvenes, está desactivada quiero decir, de rabia, ¿no? Y porque es una sociedad triste, deprimida, y sabemos que una sociedad deprimida es una sociedad inerme, es una sociedad sin capacidad de rebelión, sin capacidad de conciencia, ¿no? No tenemos conciencia de clase ya, pero vivimos en salas de máquinas, ¿no? Una cocina es una sala de máquinas. Bueno, yo si dibujo las salas de máquinas de la Revolución Industrial, no tenían el nivel de maquinaria que yo tengo en mi cocina, ¿no? ¿Cuántos robots tenemos? Y le sumamos no sé cuántos dispositivos digitales y no nos damos cuenta de que estamos trabajando gratis para ello, ¿no? O sea, que yo cada vez que abro el móvil estoy generando negocio. Si generamos más conciencia de hasta qué punto tú eres el hámster que está moviendo esta rueda cada vez que envías un WhatsApp de un gatito, pues a lo mejor dices, bueno, no quiero echarle tanto juego, ¿no? Pero es el concepto de dieta. Y el concepto de dieta llegas a veces cuando ya tienes un problema de salud, cuando ya tienes un problema no de raíz, ¿no? Por eso decimos lo de, más que ir al origen, es la cosa de que cogemos el rábano por las hojas, decimos en España, cogemos el rábano por las hojas, ¿no? Y tenemos unas éticas consecuencialistas. ¿Qué pasa? ¿Que estás deprimido? Toma, una pastilla. Vamos a ver, el problema no era ese. Con la pastilla voy a continuar, pero estamos como se diga, ¿no? Farmacolizando nuestra sociedad, pero no estamos arreglando el problema. Pues eso es lo que pasa, que
buscamos soluciones sobre las consecuencias, no sobre las causas. Y Es habría un que problema mirar más las causas. de exceso, ¿no? En realidad es un problema de exceso, en todo, en el comportamiento con la naturaleza. Hay una pregunta, qué bien. Hay dos preguntas, qué bien. El exceso viene desde arriba, ¿no? O sea, quiero decir, ayer pensaba, en un ratito que vi la televisión, no recuerdo qué canal, que ahora todos están repartiendo la pasta que viene de Europa, ¿no es eso? Pues toda la pasta va en digitalización. ¿Cuántos son los millones que van dirigidos ahí? O sea, no se puede vivir sin estar digitalizado. Yo estuve a punto de llamar y decirles si me digitalizaban a mí, ¿no? Y ya pues vamos gastando la pasta, porque esto es una cuestión de gastar. Sí. Es una cuestión de gastar y de digitalizar. Y esas dos cosas van juntas. Y me parece impresionante que venga desde arriba y nos lo estemos comiendo. O sea, yo hace años, ahora sigue, pero estuve trabajando la anterior parte de mi vida en el Reino Unido y la obligación de usar medios digitales, por ejemplo, en la corrección de exámenes. No estaban ni trabajados esos medios y había que usarlos, ¿no? Aunque te llevaran más tiempo, era una absoluta obligación desde arriba. ¿Que podemos pararlo? Sí. Pero eso no lo paramos, te lo digo, hasta que no nos hartemos, pero bien. Yo ayer me sentí bastante harta viendo la televisión, pero bueno, porque pensaba que salía un montón de pasta de la tele, de igual, venga, vamos a digitalizar. No sé, yo creo que algo que es muy nocivo son ciertas redes sociales, y si no casi todas, y me parecen muy nocivas. Me parecen bastante más nocivas que las drogas, por lo menos con las drogas te lo pasabas bien. Vamos, no sé. Tan adictivas y con altos por eso costes. he mencionado las drogas, gracias. No Por sé, lo menos si muchísimas- se usan, que las llamemos por su nombre. Claro. Que no nos queramos que son sociales, sino que son virtuales. No nos llevemos luego sorpresas, ¿eh? Porque que si no queremos que tenemos amigos que no son amigos, ni se van a manifestar, ni haremos una revolución si no ocupamos las calles. Sí, luego Ocupando las redes virtuales no haremos la revolución. Sí, luego está también la cuestión de que, digamos que las redes generan conversación cuando es lo último que hay, ¿no? Solo hay bronca, Exacto. es ruido, bronca, grito. Lo decimos también miedo. en la falacia esta del contacto. Sí, contacto significa tacto, si lo que no hay es tacto. Contacto. Sí, está muy... Ni con ni tacto. Es muy curiosa la lengua, Creo ¿no? que quería también decir algo. Igual ahora sonará re duro. Hola. No, pues era un poco una reflexión conectando el comentario del profesor, no me sé los nombres de nadie, perdón. Paco, Francisco. Francisco, sobre la velocidad con la que avanza la tecnología y un poco el hecho de que la especie misma, gran parte de lo que nos permitió avanzar como especie fue hacernos viejos y permitir desde los abuelos aprender, desde las abuelas aprender, y algo que ha generado el avance aceleradísimo de la tecnología es que no podemos aprender de nuestras generaciones anteriores. No sabemos cómo asimilar todo eso que nos comunican las nuevas redes virtuales. No tenemos nadie que nos enseñe a vivir esto. Hemos perdido esa naturaleza de la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo nos enseñan nuestras generaciones anteriores. Y esa es la naturaleza misma de la comunicación, aprender de quienes están antes. Desde que nací hasta ahora han habido 4, 5, 9 redes virtuales, cada una con una manera completamente diferente de comunicar, de expresar, que bombardean con un contenido completamente diferente y que yo nunca pude aprender cómo asimilar. Entonces creo que esas tecnologías y justamente ese avance tan acelerado de la tecnología ha desnaturalizado la manera en la que comunicamos. O sea, se perdió esa esencia de aprendemos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas a comunicar y enriquecemos las nuevas generaciones. O sea, no significa que se queda en una única manera, pero va avanzando de generación en generación. Pero pienso que ese avance sin mesura de la tecnología y el consumo mismo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo me quedo con Facebook y le voy a enseñar a mis hijos a usar Facebook y les puedo enseñar.
pero no porque el mundo te pide que consumas ahora TikTok e Instagram y Twitter y, ¿sabes? Como es una combinación de eso, ¿no? Que vamos muy rápido tecnológicamente, no sabemos cómo aprender, no tenemos tiempo de aprender y luego generamos todo eso. La depresión es una manera en la que el cuerpo dice, es que no sé cómo asimilar todo lo que me estás lanzando, ¿no? En la pandemia justamente leía que las redes sociales eran, las redes virtuales, a ver, me voy a tomar ese término ahora, te bombardeaban de una persona que se leía un libro al día, uno que cocinaba un día, uno que estaba súper feliz con su pareja en la casa, el otro que hacía ejercicio, el otro que homeworking le iba perfectísimo, y tu cerebro no sabía filtrar y decirte, oiga, hagamos un pastel hoy. No, tu cerebro te pedía todo a la vez y si no, es que no sirvo para nada, ¿sabes? Claro. Entonces nunca aprendimos cómo consumir todo esto y pienso que ese es un problema que conecta. La tecnología seguirá avanzando, como dices, es parte de lo que somos, ¿no? Y las herramientas también nos facilitan otros aspectos de la vida. Pero pienso que sería útil volver a naturalizar eso, ¿no? Que la comunicación a través de la tecnología pueda todavía ser transmitida y aprendida desde antes, desde los padres, pero tienes 4 o 5 años con tu familia, bueno, hoy en día igual ves niños que están en YouTube porque sus papás los ponen en YouTube y ya está, ¿sabes? Pero algo que nos permita otra vez conectar con lo que somos, con nuestra historia, Sí. como especie, como familias, como cultura. Entonces pienso que ese es un aspecto interesante y le iba a comentar, ya está. Sí, Lo buenísimo, terminamos. buenísimo. Eliminar la memoria es un proyecto tremendamente reaccionario, ¿no? Eliminar la memoria es uno de los efectos. Dice el filósofo Han Kyung-bol, o como se diga en coreano, o Byul-Chul Han, que la tecnología nos está descorporizando. Claro, y entonces nos hemos olvidado eso de que la comunicación era algo, y ahí vuelvo a conectar con el tema de la crisis ambiental, que es verdad que tenemos mucha ciencia, muchos datos, mucha inteligencia, pero eso no nos mueven las emociones, ¿no? Información nos sobra, hay toda la que queramos, todas las investigaciones, todos los científicos, pero lo que nos mueve son las emociones y la comunicación es igual, o sea, la comunicación se nos olvida que es algo, hemos dicho sentipensar, algo sensitivo, algo sinestésico, y esa comunicación interpersonal, todos sabemos que ocurre, es decir, que delante de unas personas sientes y te llega y recuerdas y los corazones se sincronizan, decíamos ayer, ¿no? Es decir, ocurren muchas cosas y las emociones se contagian. Se contagia la risa, se contagia hasta un bostezo, la tristeza. Es decir, todo eso que es la comunicación interpersonal, que es de la que aprendemos, de la que sale todo, pues se está descorporizando con la comunicación digital y solamente queda, claro, lo del rábano por las hojas, ¿no? Hemos perdido toda la raíz de lo que es la comunicación. En el libro hablamos mucho del relato, ¿no? De la palabra. Has puesto una frase muy bonita, Bárbara, que te lo agradezco, sobre la palabra. Decía María Zambrano que la vida necesita la palabra que la aclare. La palabra, ¿no? Que la palabra ha sido oral hasta ayer, hasta el siglo XV, y XV para unos pocos. O sea, es oral. El mundo ha sido durante miles de años oral. Es decir, somos animales simbólicos. Que transmitíamos de memoria en memoria. Hasta los judíos, los escritos de la Torá no se llevaron a papel o a pergamino hasta el siglo XIII. Todo era de generación en generación transmitido. Hemos sido historia oral totalmente. O sea que no hemos dependido tanto Somos de la seres orales. ¿no? Eso no se va a romper porque haya llegado ahora, porque es demasiados, son miles de años, ¿no?, en que la evolución ha sido... La discusión del libro, para cerrar, porque hay que seguir con otras cosas, empezaba por decir, el relato antes lo creábamos nosotras, en la calle, en los mercados, en las ágoras, alrededor del fuego. Ahí creábamos los relatos. Aquellos relatos que eran exitosos porque eran más bonitos, ¿no? Tal, se transmitían de generación en generación. El Ulises, la Odisea,
Todos eran textos que los aedos, los trovadores de la época, iban transmitiendo durante cientos de años, hasta que un tal Homero le dio por poner el papel por si se olvidaba, que ni siquiera se sabe si Homero existió o no existió. ¿Cuál es el problema? Que hoy nosotras hemos dejado de crear el relato. ¿Quién crea hoy el relato? Los medios. ¿Qué hacemos nosotros? Repetirlo. Nosotras, con las tecnologías, nos han descorporizado, pero nos han robado la capacidad de hacer relato. Y nos dedicamos a escuchar lo que relatan y lo que construyen los medios y los tecnólogos y a reproducirlo. Por eso es la recuperación de la oralidad, de la presencialidad y del debate. Tenemos que volver a construir ágoras y a generar relatos. Y eso tiene que ser la comunicación. Y ojo, la filosofía niega el progreso. Cuidado con la propaganda del progreso. La filosofía niega el progreso. Porque una cosa son los avances y las innovaciones de las que solo disfrutan las élites y otra cosa sería un verdadero progreso que por una vez por todas acabe con la guerra, con las pandemias, que son comportamientos repetitivos en los seres humanos desde a lo largo de la historia. Luego no progresamos. Nuestros principios civilizatorios no han evolucionado pese a las tecnologías. Nos seguimos matando igual que antes, ¿no? Eso es curioso. El 40% de la población mundial no tiene acceso a Internet y la mayoría son mujeres. O sea, que se ha producido un abismo. Tú tenías el micrófono, no sé si querías preguntar, pero... Sí, voy a ser muy breve. Nada, muchas gracias, Bárbara, Susana y Manuel por la intervención. Leeré con muchas ganas vuestro libro. Yo, curiosamente, me llamo Ulises y en este momento soy director de un grado en marketing en la Universidad Internacional de Valencia. Y como muchos otros grados en España, pues estamos en un proceso de adaptación de nuestros planes de estudios por el Real Decreto 822-2021, ¿no? Famoso. Y nos estamos planteando pues cómo incorporar ciertos contenidos y ciertas competencias transversales y tal, y está muy en boga pues el tema de sostenibilidad, pero más porque lo pide el mercado, la competencia lo tiene que por otra cosa, ¿no? Y se me hizo muy interesante el tema del hábito que comentaba Susana y luego también lo que comentabas, Manuel, justamente los planes de estudios obsoletos, ¿no? Y así como un poco casando un poco y trayéndomelo a mi terreno. Y es que yo creo que el reto pues de gente que intervenimos en planes de estudios, por ejemplo, de algunas de las titulaciones, es cómo habituar a los estudiantes a que hagan un proceso adicional en su toma de decisiones. Y yo, por ejemplo, ayer estaba terminando una clase de política de precio, fijación de precios, y me acuerdo que cerré con, ok, muy bien, ya has sacado los costes, ya está, ya este es su precio de salida. Y pregunté al final, ¿es ético este precio? Y les rompí ahí la clase. ¿Y cómo que sí es ético? Sí, ¿te parece que es justo, es ético, es moral el precio que has asignado tal? Entonces, que no se hagan este tipo de preguntas, o cuando hablo en comunicación publicitaria de ¿es eficaz culturalmente el mensaje que estamos transmitiendo? Es decir, ¿es eficaz empresarialmente, es eficaz en cuanto a comunicación, pero a nivel cultural también estamos siendo eficaces, que culturalmente que estamos transmitiendo o no? Entonces yo creo que es el reto que tenemos, ¿no? O sea, cómo habituar a los profesionales que estamos formando a que por hábito se pregunten estas cosas y las incorporen en su proceso de toma de decisiones ya a nivel profesional. Un poco el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Es el ejemplo. Si quieres seguimos fuera debatiendo, ¿no? Yo, una vez en mi facultad, cuando era vicedecano de infraestructura, propuse a la Junta de Centro que se dejaran de vender botellas de agua mineral en el centro. Primero porque era una forma de eliminar el plástico y después porque era una forma de privatizar el agua, que es un bien público y te llega ya potable en el grifo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a beber? Pues vamos a poner fuentes de agua filtrada por los pasillos de la facultad y cada uno que llegue, pues, eres un integrista tal y cual. Digo, bueno, yo como soy vicedecano, como ovaciono, voy a poner fuentes. Si veía botellas de agua en mi clase, le decía a la gente, ¿sabes las consecuencias de botellas de agua? Bébetela si quiere, pero que sepa que tal. Al cabo del tiempo, dejaron de aparecer botellas de plástico en clase y aparecían botellas que reinaban en la fuente de agua filtrada. No solamente se dieron cuenta de que ahorraban económicamente, es decir, que los ejemplos cuentan. Ahora los profesores, cuando van al restaurante a comer, piden una jarra de agua del grifo, no se compran una botella de 1 litro de plástico de agua mineral. O sea, hay que empezar a dejar de tener miedo
¿no? Por más que te digan que eres un integrista, y empezar a dar el ejemplo y a protestar por las cosas que verdaderamente hay que protestar. Yo protesté porque estaban arrancando una jacaranda que tenía delante de mi ventana, porque había que plantar otro árbol. Planta el árbol que te dé la gana, pero ¿cómo vas a arrancar una jacaranda de 20 años? Que al final la mataron, porque hicieron todo lo posible para que las raíces no dejaran ya de respirar y ahí está muerta delante de la ventana. Es decir, hay que, ¿no?, radicalizar ahí. El pensamiento raíz hay que volverlo. Yo creo que si uno, la estética en la que vivimos tiene que ser ética. Y si uno se compromete, al final consigue que tu ética sea también estética. Yo cuando tengo colegas que se dedican a tener un piquito de oro, pero que luego fuera lo que hacen es lo contrario, digo, cuidado, ética y estética, Esto tiene que ir una cosa con la otra. Y estamos en la formación, en la educación, en la universidad, en el pensar. No cuesta ningún trabajo, si además uno vive con la conciencia más tranquila. Bueno, seguimos fuera, ¿no, Paco? Gracias.